Muy Perfecto. contento de tenerte acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, no, gracias por la invitación, por charlar un rato. Dale, vamos a charlar un rato. Decía, le contaba a la gente que se va sumando, que no sé si todos te conocen, pero que además de ser un periodista, para mi gusto prestigioso, que escribe en Letra P y que escribe también sus editoriales en El Canciller, sos autor diario de una iniciativa que ahora te han intentado copiar muchos, pero que en realidad fue de las primeras que hubo acá en la Argentina, que es el newsletter del Canciller. Sí, Eh, sí. Yo ahora me hago un poco de autobombo también porque arrancamos hace 3 años casi. Y bueno, era un momento que yo estaba justo sin trabajo y la gente del Canciller, bueno, hay una empresa que se llama Dinamarca, estaba armando ese proyecto. Justo caí yo ahí con el clasificado y surgió el proyecto que yo no tenía ni idea en su momento lo que podía ser un newsletter, eh, pero dije que sí, obviamente, y hoy eso, veo como ven todos que florecen newsletters en la patria, adentro y afuera, de las más diversas temáticas, ¿no? Bueno, este es un newsletter informativo, de política y economía, pero está el formato, ¿no? Hoy me parece de moda. sí, 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 yo tengo que confesar que estoy suscripto a otros, no te soy fiel, pero el tuyo, la verdad, el del Canciller me parece excelente, lo espero y me interesa también arrancar consultándote un poco por el proceso de creación de eso, porque muy temprano, bueno, muy temprano, ¿no? Habla mal de mí eso, pero cerca de las 9:30 de la mañana ya a todos los que estamos suscriptos nos llega un mail del canciller de autoría de Diego con 10 puntos diarios, los 10 grandes puntos diarios y toda una curaduría, estaría bien decirlo así, una curaduría de noticias en donde te va mandando a los principales links de los distintos diarios y hay toda una información que ya está de alguna forma masticada, procesada y al mismo tiempo también interpretada, ¿no? Hay un laburo ahí tuyo muy, muy bueno, me parece. ¿Cómo es? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora empezás a leerlos? Y arranco a las 6 de la mañana, todos los días, o por supuesto no me acostumbro, pero me sigo levantando a esa hora y es medio una carrera contrarreloj, ¿no? Porque hay que leer, tratar de hacer lo que hacen muchos periodistas, lo que hacen muchos militantes, lo que hacen muchos tipos de la política, de leer entre líneas, ¿no? Lo que uno va encontrando, pero por eso, siempre pensando en que es algo contrarreloj, que hay un momento en que hay que entregarlo, y mientras voy leyendo voy escribiendo y voy pensando, y pierdo también mucho tiempo leyendo cosas que después descarto. Es como un barrido, ¿no? Acelerado sobre lo que publican las webs a la mañana y tiene un poco también de lo que está pasando en las radios en las que alcanzo a escuchar en determinados momentos, ¿no? Porque tampoco puedo estar escuchando 7 radios. Mientras lees y resumís, pero qué sé yo noto que hay tipos que difícilmente no los mencionás. O sea, Sí, hay opiniones que te marcan o que marcan un poco la agenda de la política y que vos los destacás también. El caso de Pagni y de Longobardi me parece que son los infaltables ahí, ¿no? sí. O me parece mal. No, no, sí, están siempre, mal que le pese a los lectores progresistas o del centro hacia la izquierda, digamos, hay mucha gente que como que no lo puede digerir a eso, pero es una marca del proyecto desde el comienzo, ¿no? Que está un poco pensado para el círculo rojo, llamémosle así, o sea, está pensado para que se consuma por la política, por empresarios también, y entonces, bueno, lo de Longobardi es más que nada por su masividad, ¿no? Como ese registro duro, ese discurso más, a mi criterio, violento, ¿no? Como de cierto formador de opinión, del poder real. Y lo de Pañi es más de nicho, ¿no? Pero bueno,
es alguien que escribe, obviamente en La Nación, y escribe para círculos, yo creo, más reducidos, pero que da letra, ¿no? A estos otros grandes comunicadores. Longobardi es alguien que tiene, no sé, 40% de la audiencia a la mañana, y obviamente lo que diga él es importante, lo era durante el gobierno de Macri, lo sigue siendo ahora que gobierna Fernández, que cada tanto lo llama para hacerle comentarios. Entonces, bueno, es como incluir esa opinión, para mí es importante, no por lo que él dice, sino por lo que puede operar, ¿no? Al nivel por un lado a nivel masivo y otro poco a nivel de un sector del poder, ¿no? Sí, claro, sí, lo de Pagni es distinto porque me parece que tiene un vuelo analítico, ¿no? Bastante distinto. Yo siempre pienso que Pagni debe haber sido marxista en algún momento de su vida porque tiene una concepción bastante materialista de la realidad. Sí, sí, alguna vez lo entrevistamos, para Crisis, y él decía que en su momento vendía la revista Ciudad Futura, o sea, como que en algún momento este, algo tomó de Pancho Aricó, de Portantiero, como que en algún momento, un registro Algo, perdido algo le debe haber de la quedado de juventud todo de eso. Pañi, supuestamente tuvo alguna simpatía o alguna atención especial no sé, a las ideas de Gramsci, a los intelectuales que acá, ¿no? Amplificaron el pensamiento de Gramsci. Bueno, pero acá estamos para entrevistarte a vos, Bueno, ¿no? vamos. Pagni será otro día, por ahí no, pero además de pasarle el chivo a Lucio, que después vamos a tener que cobrarle, eh, la idea acá es conocer un poco cómo ves vos, bueno, un poco cómo laburás, pero también a mí me interesa mucho aprovecharte para tener un intercambio de cómo ves en general la situación política en una Argentina me parece muy, muy convulsionada, en un mundo muy convulsionado. Y yo quería arrancar preguntándote por la situación de la pandemia y la imagen presidencial particularmente vinculada a la pandemia, porque cuando arrancó todo parecía que la imagen de Alberto volaba y ahora quiero saber tu impresión, pero mi idea es que empieza a haber alguna erosión de esa imagen positiva, de esa unidad nacional que él llamaba. Sí, ¿Cómo la ves? sí, creo que pasan dos cosas ahí. Por un lado, obviamente el encierro, ¿no? La prolongación del encierro, y por otro lado, algo que es más propio del gobierno, por fuera de la gestión de la pandemia, de la gestión de la crisis sanitaria, que es eso de ir dilatando las definiciones y la resolución de determinados conflictos, ¿no? Obviamente la pandemia es algo, por un lado, es muy específico, algo que está pasando en todos lados, con costos en todos los niveles, pero me parece que se conjuga en Fernández también con cierta confusión a veces, en el mensaje que baja, de que de repente, bueno, vamos para adelante pero vamos para atrás. Además de un núcleo duro opositor que, bueno, que siempre estuvo en contra, digamos, de esta idea de consenso a través de la pandemia. O sea, creo que el desgaste propio de un pico que recién llega ahora, aparece o empieza a llegar ahora, después de tanto tiempo, bueno, hace que no se vea, para mí algo importante de Fernández, que bueno, los bajos costos a nivel de vidas, en la gestión de la pandemia. Después hay, para mí, una crisis muy profunda a nivel económico, que me preocupa más, digamos, igual o más, me parece, porque ahí sí el gobierno hace agua, ¿no? En las consecuencias de la crisis, cómo hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, que obviamente excede al gobierno, pero ahí lo veo con mucha dificultad cuando intenta tomar alguna determinación que afecte intereses, ¿no? En el marco del consenso vamos bien, en el marco de más Estado que se haga cargo de todo vamos bien, que pague los medios sueldos, que pague, bueno, las empresas le reclaman el medio aguinaldo, que se haga cargo de lo que los bancos no prestan, o sea, en ese sentido hay apoyo del establishment o del Círculo Rojo para que Alberto avance con una presencia estatal, pero cuando quiere poner algún límite, fijar algún límite o repartir un poco más los costos y que no sea todo
el Estado, ahí queda empantanado, me parece. O sea, para vos este vamos para adelante y vamos para atrás no es intencional. Le van poniendo el freno. Sí, yo creo que ahí hay mucha confusión, ¿no? Fernández en algún momento dijo, van a encontrar en mí medidas ortodoxas y medidas heterodoxas, ¿no? Y hoy no se sabe muy bien qué es lo que quiere, me parece, o hacia dónde quiere avanzar, más allá de algunas definiciones, que obviamente no es el gobierno de Macri, pero hasta dónde está dispuesto a avanzar con un rumbo heterodoxo, es para discutir largo. Desde el primer momento que el gobierno lanza un paquete, lo que se llamaba la ley de solidaridad, donde había un ajuste fuerte, ¿no? Que después obviamente la pandemia lo hizo volar por los aires. En el caso de Argentina y en otros lugares también, ¿no? Obviamente obligó al Estado a tomar decisiones, a emitir, a intervenir más fuerte. Pero me parece que no está muy claro hacia dónde y cómo quiere avanzar, ¿no? Además de que tiene un frente muy heterogéneo, y eso es un capítulo en sí mismo, lo que es el frente de todos. Pero Alberto le dice a los empresarios que no quiere ideas locas, no se sabe a qué se refiere, y después les anuncia la palabra maldita, ¿no? La de la expropiación, no termina de ordenar el frente interno, podría haber tenido dos presentaciones distintas del caso Vicentín, ¿no? Podría haber sentado a Perotti, al mismo Delgado que sentó, que es un tipo muy bien visto por el agronegocio, el interventor, podría haber sentado a Massa, que es el que tiene que juntar los votos, o podría haber sentado a los trabajadores aceiteros, a los productores sojeros estafados por Vicentina, a Lozano, o sea, podría haber armado una composición distinta hacia un lado y hacia otro, y me parece que se ahogó ahí en una confusión que después le trajo costos. Por eso digo, me parece que a veces hay falta de claridad en Fernández y una cierta comodidad que tiene él de que siempre todo lo que él decida va a ser leído como decidido por Cristina, ¿no? Por el círculo rojo. Entonces, eso Una comodidad, dijiste. claro, por un lado queda desdibujado y subordinado. Por otro lado, parece que no se hace responsable de las decisiones que toma o deja de tomar, de los intentos que intenta hacer o de los proyectos que intenta llevar adelante y que después fracasan, porque siempre es arrastrado por otras fuerzas, ¿no? Pero hay para cosas con las que es más expeditivo y algunas otras con las que recula, ¿no? Esta idea de que vos haces siempre referencia al empresariado como los miserables, como dijo el propio Alberto. Sí. Eso quedó en una conferencia de prensa, ya pasó, quedó atrás, sigue habiendo una tensión. ¿Cómo ves vos la relación del gobierno con el empresariado? Por eso yo veo que hay un problema ahí con la palabra presidencial, ¿no? Si él sale y dice, no sé, en cadena nacional, o no me acuerdo qué hizo, si grabó un video y habla de los miserables, después no, pienso yo, no puede convalidar esos despidos en el Ministerio de Trabajo. Los despidos de Techín, con acuerdo de la UOCRA, pero sobre todo en el Ministerio de Trabajo. Me parece que hay ahí como una gran incongruencia entre lo que Fernández por momentos pretende ser, eh, aprovechando esta crisis inédita que según él dice hace falta romper, hay que cambiar, no se puede seguir con lo que se hizo hasta ahora, que hay una oportunidad global, etcétera, etcétera. Busca ahí en esa oportunidad que le da la crisis abrir hacia algo distinto o fijar cierto límite, y eso dura, nada, 24 horas. Una operacioncita de prensa. Sí, y me parece que eso lastima su palabra también, ¿no? A nivel social, a nivel de sectores que tienen expectativa en él, y peor que eso todavía, como me decía alguien del propio gobierno hace unas horas, me decía, cuando te tomaron el tiempo estás liquidado. O sea, si los sectores de poder ven que Alberto cacarea, pero al final arruga, hablando mal y pronto, que Alberto habla de miserables, pero después firma los despidos, con el fondo que vos quieras, que algunos en el gobierno defienden, de que bueno, que hay un fondo de la UOCRA, que en realidad cobran un seguro de desempleo, lo que quieras. Pero es el mismo Alberto que dice que le llama miserables y después
firma, o sea, capitula, digamos, ante lo que una empresa como Techín, con el peso que tiene, con la importancia que tiene y con la pretensión que tiene de determinar el rumbo de la política, decide, ¿no? Entonces, ahí me parece que no solo defrauda, sino que se regala, incluso de acuerdo a sus propios objetivos, ¿no? Si él quiere ser un mediador, como dicen algunos, algunos intendentes dicen, Alberto es un mediador entre el cristinismo y el establishment, por ejemplo, ¿no? Bueno, si quiere ser eso, también pierde, porque lo quieren reemplazar de uno y otro lado, si él no cumple esa función de árbitro en alguna Ni chicha medida. ni limonada, se diría. Sí, no sé, me parece que le cuesta ese centro que él ganó con la pandemia, con una cuestión excepcional que le permitió laburar con la reta, ese corredor del centro, del consenso. Cuando salimos de ahí y vamos a las efectividades conducentes, a afectar intereses, me parece que queda desdibujado. Le llegó la hora de ganar menos, ¿no? Por Son ejemplo, esas frases que finalmente quedaron medio en la nada, el impuesto a las grandes fortunas. sí, o el tema de los bancos también, ¿no? Que el gobierno apostó a que los bancos presten a tasa del 24%, perdió un mes o 2 meses hasta que terminó sacando el ATP de directamente subsidiar en forma directa el sueldo de los trabajadores del sector privado, ¿no? Pero eso llegó después de que el gobierno apostó y se ilusionó con que los bancos prestaran a mayor velocidad a las pequeñas y medianas empresas. Eso fracasó. El ATP es el resultado de una ilusión que se derrumbó, que tenía el presidente, en que los bancos le hagan su aporte, ¿no? Después de haber ganado tanto en todas las épocas. Entonces, son varios episodios que alguien debe estar llevando esa cuenta, ¿no? No solo los que padecen los efectos de esto, sino que creo que a nivel del poder también le están tomando el tiempo. Sí, sí, coincido totalmente. Hablabas un poquito de la heterogeneidad del frente de todos, ¿no? De Sí. la cámpora al masismo, los intendentes, los gobernadores, son como muchos actores que no siempre estuvieron juntos, tuvieron sus etapas, creo que todos fueron menemistas en algún momento, pero ¿cómo es el día a día del gobierno en ese sentido? ¿Quién puede ocupar ese lugar de estar un escaloncito arriba congeniando con unos y otros? Y bueno, ahí yo la respuesta que te doy, otra vez, delata lo que a mi criterio es el problema de Fernández, ¿no? Para mí el sector más fuerte es la cámpora hoy, ¿no? Es la agrupación que tiene más peso, con Máximo Kirchner, que además de ser el hijo, ¿no? De la gran electora, de la socia de la empresa de gobierno, bueno, está en la Cámara de Diputados y fue ocupando un lugar cada vez más importante. Entonces digo, me parece que Máximo Kirchner hoy está sentado a esa mesa imaginaria que el kirchnerismo, el primer kirchnerismo, los que mirábamos cómo funcionaba el primer kirchnerismo, veíamos, ¿no? Como una mesa donde estaba Néstor, Cristina, Alberto, Zanini. Bueno, hoy en esa mesa está, a mi criterio, Cristina, y por lo que hablo con la gente, Alberto, y ahí nomás viene Máximo Kirchner, ¿no? Por debajo, ¿no? Y con un juego propio, que a veces coincide, a veces no. Frente a eso, que es bastante sólido a mi criterio, que ya lleva mucho tiempo, porque la Cámpora no nació ayer, que tiene gente en todos lados, en el Estado, en las provincias, aparece muy endeble el contrapeso que pretendía Fernández exhibir dentro de la alianza del Frente de Todos. Los gobernadores muy recluidos en sus provincias, los intendentes sin demasiado peso y muchos obviamente responden directamente a Cristina. El sindicalismo, bueno, totalmente dibujado también esto, firmando los acuerdos con suspensiones, con rebaja de sueldo del 75%, o sea, el sindicalismo de la CGT, por lo menos la cúpula, como una escribanía, ¿no? De estos acuerdos que por ahí decide el gobierno con el empresariado. Entonces, ahí el contrapeso que Fernández exhibió en campaña, tengo a los gobernadores, tengo a los sindicatos, tengo a los intendentes, hoy no se ve, me parece.
Lo que más se ve como sólido, más allá después del rumbo de gobierno, como construcción más sólida, a mi criterio, está lo que rodea a Cristina, pero sobre todo para mí la Cámpora, más que el Instituto Patria, que lo veo como un grupo más de viudas, ¿no? De la Cristina más acorralada de los últimos años de su gobierno y de los primeros de Macri. En cambio, la Cámpora la veo como con más vocación de poder, más voluntad de poder. Y por eso digo que Perotti haya reclamado una intervención en Vicentín, haya reclamado una salida y se haya enterado por los diarios, que haya quedado afuera de la resolución de ese conflicto, habla un poco, ¿no? De un peso específico escaso, más allá de los problemas propios que tiene Perotti en su propia provincia. Ahora lo van a buscar, ¿no? Para que apague el incendio. Pero de entrada no lo sentaron a la mesa, ¿no? Entonces, y estamos hablando de un gobernador sojero y estamos hablando de un gobernador estratégico para el plan Fernández de reconciliar al peronismo con la zona núcleo, para el plan Fernández de reconciliar al peronismo o al cristinismo con el centro, y estuvo afuera, ¿no? A la hora de las decisiones. Sí, bueno, Schiaretti está en esa misma bolsa, ¿no? Sí, Schiaretti sí, bueno, ahí funciona un experimento, es una especie de isla, pero sí, muy fuerte me parece esa alianza, ¿no? Schiaretti, Schiaretti Perotti, que era una alianza que podría haber funcionado con Macri como presidente, ¿no? Así Totalmente. como Schiaretti fue el gran socio territorial para la gobernabilidad de Macri, lo podría haber sido para Scioli en su momento o también para Alberto ahora, pero en ese tándem, ¿no? Con Perotti, me parece que gobiernan realidades muy parecidas, con mucho peso del agronegocio, y representan otro tipo de peronismo, ¿no? Un peronismo más parecido a un costado que exhibe Fernández, a una deriva posible de Fernández. Así que sí, los veo muy como una presencia muy fuerte, pero siempre como acorralados en sus provincias, como que no terminan de imponer un rumbo, ¿no? Sino que, bueno, se preservan a sí mismos. Bien, acá mientras voy leyendo algunas preguntas que están haciendo, tanto por Instagram como por Facebook, que se está transmitiendo, te preguntan cómo ves las movilizaciones del banderazo y cómo puede incidir en los planes del gobierno. Es Sí. decir, incluso que me parece que se pueden pegar un poco a lo que venías diciendo recién, este, cuánto de la base social de Perotti o cuánto de la base social de Schiaretti se salieron el sábado al banderazo. Sí, ¿Esto se empezó a resquebrajar un poquito o finalmente el que votó Alberto no se hizo ninguna pregunta frente a Vicentín? no, yo creo que sí, que justamente la contradicción que plantea Vicentín interpela a la alianza de gobierno por ser tan heterogénea, ¿no? Se mete adentro la contradicción del frente oficialista. No es nada más una contradicción social entre el peronismo y el sector agrario, sino que es una contradicción que se expresa dentro del frente de todos. Y el banderazo me parece que es un freno que le ponen a Fernández y es también la encarnadura yo lo escribí hace un rato en una nota que digo, la prédica vacía del antichavismo encarna en la zona núcleo, encarna en esa patria sojera, o sea, lo que escuchamos acá en el centro de Buenos Aires, los indignados seguidores, no sé, de Capriles o de Guaidó, que tienen una prédica abstracta, como dislocada, encarnan en estas movilizaciones. Y eso es lo que le da para mí seriedad al frente opositor a Fernández, ¿no? Por eso yo digo, es un frente social empresario. No es solamente un frente empresario, no es solamente los poderosos, el establishment y Barrio Norte, sino que hay una parte importante de esa Argentina competitiva, productiva, exportadora, que ya lo frenó el kirchnerismo en el 2008,
le hizo pagar la derrota más cara, lo derrotó en la calle, en los medios, en el Congreso, más allá de que después el kirchnerismo yo creo que se rehizo, pero fue una paliza histórica y, y hoy otra vez le empieza a mostrar otra vez los dientes, ¿no? Quizás se subestimó el fracaso del paro del campo antes de la pandemia, por ahí generó una falsa idea de lo que puede ese sector todavía, ¿no? Y frente a eso, bueno, también, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Alguien del gobierno me decía, bueno, nosotros teníamos que organizar a los productores estafados, obviamente a los sindicatos que apoyan al gobierno, qué sé yo. Se podría haber planteado una estrategia, igual de resultado incierto, porque vas a pelear con sectores que tienen mucha convicción, que están defendiendo sus intereses con mucha claridad. Yo veo eso, otra vez, frente a una oposición que no duda ni retrocede, y cuando hablo de la oposición hablo de este sector sobre todo, que es el que de alguna manera proyectó a Macri como presidente y está esperando otra oportunidad, frente a una oposición que no duda ni retrocede, y que tiene muy claro por lo menos lo que no quiere. No aparece claro lo que quiere Fernández, cómo lo quiere, con qué sectores. ¿Quiere ir a una expropiación? ¿Quiere ir a un plan de estatizaciones? Bueno, ¿con qué sectores? ¿Quiere ir a un acuerdo con el campo? Bueno, ¿cómo? ¿Con qué medidas? Eh, Pienses lo que pienses de lo que deba hacer Fernández, no vas a tener claro si está dando los pasos correctos, ¿no? Para esa estrategia, me parece. Por eso lo veo complicado. Y ese híbrido, esa ambigüedad, supera y trasciende a la pandemia, ¿no? Porque, Porque, no, digo, porque tuvo unos meses de gobierno previo a la pandemia, sí, en donde, como vos decís, se votó la ley de solidaridad, sí. pero que al mismo tiempo no había el famoso plan económico que le piden los acreedores, o una definición política de hacia dónde iba a armar el gobierno Alberto Fernández. ¿Vos la vislumbrabas y te parece que finalmente la pandemia lo dejó trunco a esta situación que describías recién? ¿O finalmente nunca la hubo y siempre la idea era un equilibrio medio ambiguo? No, yo veo claramente que toda la estrategia del gobierno estaba en la renegociación de la deuda, ¿no? En una quita para mí más agresiva de lo que a esta altura está haciendo, ¿no? Hay que ver cómo termina, pero pienso que había una quita más agresiva en el horizonte. Eso era lo que pensaba Martín Guzmán, por lo menos, ¿no? Y eso se fue demorando, no se pudo llevar adelante, con bonos que en su momento estaban mucho más bajos, que ahora están subiendo, y un escenario donde pareciera que los acreedores están doblando el brazo, ¿no? Al gobierno y que se invoca al fondo como límite para no ofrecer más, y que es un uso un poco peligroso por ahí, ¿no? Decir, el fondo no me permite pagar más porque si le das ese lugar de autoridad al fondo, bueno, te va a reclamar ese mismo lugar para la etapa que viene, seguramente el fondo. Y me parece que toda la estrategia era eso, de tratar de resolver el problema de los vencimientos de cortísimo plazo, la bomba que le había dejado Macri en ese sentido a Fernández, ¿no? Y eso se fue dilatando. Por eso ahora hay creo, mucha discusión adentro del gobierno también. Y hay sectores que dicen, bueno, hay que llegar a una, hay que gritar un gol ahora, ¿no? Hay que hacer bueno, ¿cuál es ese gol? No está claro, pero hasta ahora no hubo buenas noticias, salvo esto de los bajos costos a nivel humano en la pandemia, y gritar un gol, lograr un éxito, resolver un problema, es el acuerdo con los fondos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser ese acuerdo, no? Me parece que eso no está claro. Hay sectores dentro del gobierno que consideran que lo peor es el default, ¿no? Y que después cualquier acuerdo es bueno ya a esta altura, y en todo caso la discusión es cómo presentarlo. Yo creo que eso es lo que más complica hoy tanto a Cristina como a Alberto, cómo presentar un acuerdo que termina siendo mucho más generoso con los fondos de lo que se había pensado en el arranque. Sí, sí, totalmente. Yo
soy economista, sigo mucho el tema de la deuda y, digamos, pienso que tiene que haber algún relato, un esfuerzo por un relato extremo a la hora de intentar presentar como un gol lo que por ahí sea un gol del rival, porque si finalmente por bonos que valían 25 centavos por dólar hace un par de meses, vos vas a terminar pagando 53, Sí. 54, digamos, si ya el margen en el cual se está negociando es tan chico. Digo, finalmente, ¿cómo haces para presentar un gol o para presentar como una buena noticia lo que finalmente se va a terminar acordando? Pero ahí otra vez volvemos a la pregunta anterior, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir Fernández, ¿no? Obviamente para muchos sectores va a ser un gol. Yo que escucho y consumo obligado los medios, digamos, de comunicación, hegemónicos, como se le quiera llamar, grandes medios, sistémicos, como se les quiera denominar, obviamente están reclamando a gritos hace tiempo firmar cualquier cosa, ¿no? Ujú. Y hay mucha presencia de voceros locales, ¿no? Que tienen una, una fuerza en la crónica cotidiana. Los fondos de inversión dominan la crónica cotidiana, los intereses de los fondos de inversión, ¿no? Y el gobierno no tiene tampoco fuerza ahí para discutir, está discutiendo a nivel de la mesa de negociaciones. Pero digo, si el gobierno evita el default o sale del default, se lo va a vender a esos sectores. Obviamente no creo que de muchos a sus votantes, ni tampoco a la base de la sociedad, digamos, a los asalariados, no creo que eso te pueda servir como un gol. Pero para el poder económico sí, pienso que va a ser un gol decir, evitamos el default y volvimos al mundo, etcétera. Claro, y vos hablabas del FMI que finalmente puso esa cláusula de sustentabilidad o puso ese límite de Sí, sustentabilidad y ya hasta el propio Pagni, que por ahí es más hincha de BlackRock que sí, de cualquier otra cosa, sí. hablaba de que finalmente este acuerdo, más allá de violar lo del FMI, porque están todos esos anabólicos que le pondrían por abajo, ¿no? El bono atado a las exportaciones o al PBI, el acuerdo este de sustentable seguramente no tenga nada. Y bueno, ahí está. O sea, yo creo que Guzmán tenía una idea de bajar mucho los intereses y empardar los intereses con el crecimiento, ¿no? Que son como dos extremos en la Argentina de los últimos años. Estás pagando 7% de interés y estás creciendo cero o por abajo de cero. Bueno, a medida que van pasando los meses, la deuda va aumentando, porque los intereses crecen a la velocidad 7% y la economía cae, ¿no? Entonces, Guzmán en su filmina tenía esa idea, bajar los intereses a un 2%, a un 1,5%, acorde con el crecimiento que él supone que Argentina va a tener en algún momento. Bueno, me parece que ahí está el objetivo del gobierno y evidentemente tampoco lo está pudiendo lograr, me parece, si no ya lo hubiera cerrado. La quita de capital sabemos que es simbólica, es nula, es prácticamente como para decir, un 5% para decir, saquémosla. Y me parece que el eje es despejar un poco el horizonte, tener un poco de aire de 2 o 3 años y sobre todo el tema intereses, que bueno, como Ismael Bermúdez que lo escribe siempre, eh, los intereses de la deuda simplemente representan hoy una de las partidas más grandes del presupuesto durante los años de Macri sin duda, Ujú. entonces se va más en intereses de la deuda que en el famoso déficit previsional muchas veces. Entonces, ese es el gran problema que creo que Guzmán quiere evitar, pero bueno, no sé si lo está logrando. Me parece que se dilate de esta manera indica que no lo está logrando, ¿no? Totalmente. Bueno, justo mencionaste a los jubilados y no me acuerdo ya de tanto que te leo, si ayer, hoy, anteayer no, porque no escribiste, pero finalmente en algún lugar ponías que entre el aguinaldo y la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo que queda es el ajuste. Sí, sí, lo veo así, ¿no? Por eso digo que el gobierno intentó un ajuste de entrada.
en el marco de una redistribución del concepto de solidaridad, etcétera, una suba de retenciones, o sea, un paquete que se puede interpretar y discutir, pero había un componente de ajuste que Guzmán presentó al fondo, digamos, en ese primer momento. Y el tema de los jubilados, Alberto lo dijo muchas veces, bueno, la fórmula de Macri no se puede pagar, más allá de que esa fórmula sabemos la resistencia que tuvo y era una fórmula para otro país, para el país imaginario de Macri, de inflación cero, de inflación de un dígito. Lo cierto es que los jubilados vienen de perder bastante durante los años de Macri y no recuperan lo que perdieron, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un componente de ajuste y hay un problema que tiene el gobierno y yo creo que cualquiera que asuma el gobierno con el tema del sistema previsional. El kirchnerismo lo resolvió entre 2002 y 2006, achatando la pirámide, que es lo mismo que están tratando de hacer ahora. Vinieron los juicios, después lo pagó como pudo. Pero bueno, siempre el kirchnerismo hizo una redistribución dentro del propio sistema, ¿no? Y Macri, bueno, también hizo un ajuste fuerte, lo que pasa que como la inflación se terminó yendo por las nubes, hoy los jubilados, de acuerdo a la fórmula resistida que aprobó Macri, hoy deberían cobrar más y no están cobrando más. Entonces, bueno, ahí hay un ajuste y hay un problema que creo que Fernández lo plantea, pero al mismo tiempo no avanza, ni siquiera, digo yo, a nivel de la discusión en el Congreso. Está prorrogando por decreto hasta fin de año la suspensión de la movilidad jubilatoria, ¿no? Entonces, él dice, la fórmula de Macri no va, discutamos otra. Bueno, discutámosla, ¿no? O sea, no se está discutiendo otra fórmula. Está el gobierno prorrogando por decreto la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta fin de año. Intentaban aprobarla en el Congreso, obviamente no pasó. Y ya van 2 decretos de Fernández y no hay ninguna noticia sobre la famosa nueva fórmula que va a haber. No sé si Fernández piensa, ¿hasta cuándo piensa dar aumento por decreto a los jubilados? Pero por lo pronto el primer año ya se lo cargó en ese sentido. Entonces digo, hay un intento de reducir el déficit fiscal. Por un lado con el tema de intereses, por un lado con el tema de las deudas, de la deuda externa. Por otro lado, el sistema previsional es como una gran tentación. Incluso cuando se habla de ingreso universal, a mí se me viene a la cabeza el ingreso por vejez, ¿no? También. Bueno, se plantea un ingreso universal para todos, que puede ser una salida progresista, llamémosle, pero también hay una idea en el sector del gobierno de un ingreso por vejez, o sea, dar de baja las jubilaciones, ¿no? Entonces digo, ¿cómo va a jugar el ingreso universal con el ingreso por vejez? Me parece que es una pregunta para adelante, ¿no? No Y sé. es que un poco me parece que el achatamiento de la curva y con jubilados que pierden con todos los gobiernos llevan objetivamente a eso, más allá del nombre que le pongan, porque creo que sería muy costoso políticamente, ¿no? Sí. Terminar con las jubilaciones. Creo que la jubilación mínima está tendiendo más a donde decís vos que a la capacidad o a la posibilidad de los propios jubilados de tener una vida digna. No sé si ves los comentarios que nos están poniendo, me están haciendo bullying por fan. Así que voy a Hay de dejar de todo, hay de citar, todo. Mejor no miro, hay de todo. voy a dejar de citar todo lo que te leo. No, y te quería preguntar vinculado a los jubilados, si vos pensás que esta demora, esta eh, bueno, no presentación de una nueva movilidad, tiene algo que ver con el fantasma del 14 y el 18 de diciembre, cuando se votó la movilidad macrista, o si este gobierno sabe que de la mano de las cúpulas sindicales tiene la rebelión popular eh, garantizada de que no le va a ocurrir. No, yo creo que el gobierno, obviamente, tiene la posibilidad de aprobar una reforma previsional, con ajuste de haberes, en el Congreso, sí, lo que vos decís, ese andamiaje de la CGT, o sea, pero claro, le tocó, ¿no? El tema de la deuda que no lo puede resolver, le tocó la pandemia y no hay buenas noticias, ¿no? Ese es el marco. Entonces, ahora en este momento avanzar con una reforma previsional me parece que no.
y al mismo tiempo lo que se está consumando, ¿no? Es el ajuste sobre los salarios, ¿no? Entonces, es un proceso donde hay ganadores, ¿no? Del encierro, del aislamiento, y yo lo que veo es que los salarios que iban a ser el motor de la recuperación, según la campaña de Fernández, que iba a encender la economía con salarios que recuperen lo que perdieron, bueno, eso también quedó archivado, ¿no? Quedó sepultado por la pandemia, por lo menos por ahora. Entonces, ahí hay un problema con los postulados que planteó el propio Frente de Todos, no con lo que planteaban otros sectores. O sea, Alberto Fernández dijo voy a encender la economía, hizo un videíto, era subir una perilla, y el salario iba a ser el motor de la recuperación. Y hay sectores del propio gobierno, muy minoritarios si querés, que lo están admitiendo y lo están viendo, de que cómo convalidás una reducción de sueldo del 25%, ¿no? General, que la aprovecha todo el sector empresario, no es para las pymes nada más o para sectores afectados, sino para todos, si tu idea era que el salario recupere, ¿no? Y que sea el motor de la economía. ¿Cuál es el motor de la economía, ¿no? Este, por derecha o el círculo rojo o el establishment te va a decir las inversiones. Bueno, para lo que era el programa del Frente de Todos, estaba el salario como una de las fuerzas que iban a encender la economía. Hoy eso está liquidado, porque obviamente de acá salimos con una crisis que excede a la Argentina, pero con sueldos más bajos, con menos empleo, ¿no? Con pocos sindicatos que están en condiciones de ir a pelear por una paritaria acorde con la inflación. Entonces, las señales que da el Estado, el Ministerio de Trabajo, yo creo, de Moroni, es de lo más menemista de la administración nacional, no solo por el pasado menemista de Moroni, que estuvo con Alberto en la Superintendencia de Seguros en su momento, etcétera, sino por su propia práctica, ¿no? Entonces, ahí veo un problema, insisto, con la propia idea del Frente de Todos, con lo que ellos mismos planteaban de que el salario podía ser un motor para el crecimiento. Eso está muerto hoy. No sé cuándo el salario va a recuperar, no ya lo que perdió con Macri, sino lo que está perdiendo ahora, ¿no? Y ahí veo un problema, que está todo esto está tapado por la pandemia, ¿no? Que va a quedar a la luz cuando finalmente salgamos del encierro, me parece. No, pero está bueno esto que vos tenés la claridad y lo ponés en varios artículos de que hay ganadores con todo esto. No es cierto que todos pierden con la pandemia, sino que hay sectores que este, la cuarentena extendida y demás les ha permitido desde una reducción salarial hasta distintas formas de tener una ganancia extraordinaria a partir de esto. Un ahorro para el sector empresario, el ATP, los bancos que no prestan a la tasa que el gobierno esperaba que presten. Es decir, parte de ese círculo rojo se las arregla para siempre salir ganando. Y en ese sentido te quería consultar nosotros caracterizamos en algunas notas del periódico una reforma laboral de hecho. Sí. ¿No? Como que no hizo falta que pasase por el Congreso porque se fue dando y se fue imponiendo una cantidad de derechos y reivindicaciones de los trabajadores totalmente avasalladas. ¿Cómo ves vos la situación del movimiento obrero, más allá de la cúpula de la CGT? ¿Cómo pensás que está avanzando la burguesía o el empresariado en medio de este contexto? No, creo eso, ¿no? Que la empresa que pueda hacer el mismo trabajo que antes hacía con 100 empleados, hacerlo con 50, va a intentar hacerlo a la salida de la crisis, ¿no? Hay que ver cómo sale también Europa de la crisis o cómo salen los países que entraron antes y salen antes de la pandemia, pero me parece que eso está claro, ¿no? Que hay un ajuste fuerte. Y veo complicada la situación para responder a eso, ¿no? Y por eso digo, el Estado tendría que tener un papel un poco más de árbitro. Y me parece que está firmando mucho de los reclamos empresarios que además no se los reconoce, ¿no? Esto de que esta pelea permanente
del establishment o del círculo rojo, contra el chavismo imaginario, contra la ola de expropiaciones, contra, no sé, el default que supuestamente lo inventó Fernández, etcétera, no le reconocen estos gestos o estas medidas, como lo que yo digo, el aguinaldo en cuotas, ¿no? O desde el Estado, que obviamente es toda una señal para el sector empresario que lo viene reclamando también pagar el aguinaldo en cuotas, el derecho del aguinaldo en cuotas, o la reducción de salarios por hasta el 75%, ¿no? Todo eso me parece que inclina mucho la cancha. Son Eh, los hinchas de River puteando a la Berni. sí, sí, no A lo Lunati, reconocen, perdón. no lo reconocen lo que hace, ¿no? Fernández, en función de los intereses de ese sector que le pide que rompa con Cristina, ¿no? Que le pide que se olvide de esa sociedad, ¿no? Y que se juegue directamente por una alianza con sectores de poder que no está claro qué le ofrecen. Realmente no termino yo de entender qué le ofrecen a cambio, ¿no? Pero veo Bueno, ahí difícil hay muchos que de los preguntan, sindicatos. hay muchos que preguntan por Massa. Sí. Justamente se me vino a la cabeza en función de esto. ¿Qué le ofrecen? ¿Existe una variante, Alberto, con Massa, digamos, un giro de ese tipo? Así como ahora le adjudican un giro chavista, un giro antichavista. ¿Existe eso como una variante, como una posibilidad o vos lo descartás de cuajo? Yo no le veo una salida clara tampoco a ese sector, ¿no? Además de que ahí hay una alianza de Máximo con Massa, ¿no? Que, que dificulta un poco la lectura lineal, ¿no? De Alberto con Massa y los gobernadores, porque ahí está Máximo con Massa, o sea, ahí como se arman como relaciones o triángulos dentro de la alianza del Frente de Todos, donde no está claro quién es quién, ¿no? O hacia dónde. Así como te decía, para mí la Cámpora tiene una voluntad de poder muy grande y tiene mucho peso, tiene una alianza fuerte con Massa, ¿no? Si el impuesto a las grandes riquezas no sale, es por Máximo, es por Massa, aunque nadie lo pueda explicar, ¿no? Pero estaba esa idea y evidentemente no termina avanzando ese proyecto y es el resultado de una política, de una correlación de fuerzas. Yo no lo veo a Massa ofreciendo un horizonte, aparte de que, bueno, él tiene un problema alto de credibilidad en un sector también del establishment, porque viene con su propio grupo de empresarios adosado, ¿no? No viene solo, viene con Manzano, con Brito, con Pierri, con Eskenazi, o sea, tiene un grupo de gente que lo rodea, y eso puede generar un choque con Clarín, bueno, son peleas quizá menores, no sé, pero que dificultan un alineamiento tan claro, o sea, eso que yo creo que con el kirchnerismo sirvió para derrotar al kirchnerismo, todos se unieron contra el kirchnerismo, cuando digo Clarín, Haddad, Brito, Manzano, o sea, distintos grupos de poder, Lorenzetti, no sé, se unieron todos y en el poder con Macri se dividieron. Por un lado quedó Haddad, Lorenzetti, no sé, Brito, Manzano, por el otro lado quedó Clarín, o sea, ahí hay toda una discusión donde llamémosle las elites o la clase dominante o qué sé yo, o AEA, no tienen, me parece tampoco muy claro cómo salir más allá de recetar, ¿no? De repetir este, las recetas o de repetir el catecismo, ¿no? De la propiedad privada, la seguridad jurídica, etcétera. Les veo dificultades para sacar al país adelante, o sea, quedó expresado en el fracaso con Macri. Eh, y hoy no sé hasta qué punto tienen una salida para ofrecerle a Fernández, ¿no? Bien, bien. Mira, nos quedan 10 minutos. Yo tengo por lo menos 4 preguntas en la cabeza, así que voy a tener que elegir. Pero me sentiría, no soy periodista, pero me sentiría muy mal si terminamos la entrevista sin hablar de la oposición. Que Sí, más allá de ese sector social empresario, nos referimos poco a toda la interna del PRO, a toda la interna de Juntos por el Cambio. Eh, Están los Macri, Bullrich, Peña, y están los Larreta, Vidal, Monzó, Frigerio.
Sí. ¿Va a pasar algo ahí? ¿Se van a ladrar sin morder? Yo creo que tienen obviamente dos miradas distintas, pero ellos consideran desde Bullrich hasta Larreta que la unidad opositora es un bien a cuidar, digamos. Pasaron muchos años a la intemperie como oposición testimonial del kirchnerismo, y me parece que el acuerdo es, vamos a unas pasos en el 2021, por ejemplo, ¿no? O vamos a unas pasos en el 2023, pero no dividir la fuerza que lograron. Ahí la oposición, más allá de los dirigentes, expresa esto otro que hablábamos al comienzo, ¿no? Este frente por ahí social empresario del que yo hablo, me parece que no importa tanto si es Macri o si es Larreta o si es Bullrich o quién es, hay una sociedad que rechaza sobre todo, llamémosle al populismo, al peronismo, al kirchnerismo, no sé, como se le quiera llamar, y quiere volver al poder, ¿no? Duró muy poco ese ensayo, fue un fracaso a todas luces, se esperó durante años, yo creo que hasta décadas, se esperó para una oportunidad como la de Macri, y se quemó todo muy rápido. Ahora les queda apostar al fracaso de Fernández, rápido, otra vez. Y yo creo que más allá de sus diferencias, tratan de conservar unido, ¿no? A ese sector social, que es importante, ¿no? 40% de la población, después de los números de Macri, están hablando de algo que es más que una elección pasajera, que no es una fuerza efímera, ¿no? La que llevó a Macri al triunfo. Entonces me parece que hay mucha diferencia, broncas, el tema del espionaje, un montón de otras cuestiones que pudren la relación interna, y obviamente todo ese sector que vos mencionabas de Larreta, Frigerio, Monzó, es un sector acuerdista que apuesta a que le vaya bien a Fernández, que yo creo que prefiere que le vaya bien a Fernández antes que vuelva Macri, pero al mismo Importante. tiempo, sí, yo creo que prefieren eso, quieren que a Alberto le vaya bien. Eh, pero al mismo tiempo no pueden romper sin diluirse en el peronismo, o sea, o se van de Cambiemos y se suman al frente de todos, cosa difícil en principio, o se tienen que preservar, ¿no? Este fin de semana con el banderazo, etcétera, aparece otra vez Macri como rubio y de ojo celeste para muchos, ¿no? Y se debilita Fernández, se debilita Larreta, se debilita Monzó, se debilita toda opción de centro, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que ver cómo, si la crisis termina de estallar, no termina de estallar, hacia dónde va, cómo logra Fernández pararse en este escenario complicado, pero me parece que la idea de ellos es preservar esa unidad. Les dolió mucho haber perdido en el 2011, 54-17, el largo, la larga temporada kirchnerista, ¿no? En el poder, y en todo caso están discutiendo el orden, ¿no? Aparece Cornejo diciendo Macri no, porque los radicales sufrieron mucho, ser furgón de cola y que no los consulten para nada, quedar asociados otra vez a un gobierno que parecía que se iba en helicóptero también, otra vez. Están discutiendo eso, pero me parece que van juntos. Me encantaría preguntarte por qué pensás que no se fue en helicóptero, pero pienso que no nos va a dar el tiempo y que se nos va a cortar a la mitad, así que eh, medio cerrar porque ya nos quedan Sí. 4 minutos, lo estoy mirando obsesivamente para que no se nos corte porque Instagram me parece después no te lo deja guardar o algo así. Preguntarte por lo que se te viene a vos, de tu carrera, tenés el programa en la radio, tenés el newsletter, escribís en letra P, Sí, que tenés algo en mente, algo en danza, ¿para dónde te gustaría apuntar a vos la carrera? me gustaría trabajar menos. Eso sería un primer objetivo. Este, y después nada, seguir haciendo lo que hago, que por suerte encontré por ahora, voy llevando ya hace unos años la posibilidad de escribir lo que me parece, ¿no?
encontrar espacios para escribir. Obviamente no es fácil escribir todo el tiempo lo que a uno le parece. Hay momentos donde no se puede, donde es difícil, donde hay que buscar por dónde. Pero bueno, ya poder cada tanto escribir, que me lea, que haya gente que me lea, que poder decir lo que quiero y vivir de eso, ya me considero un privilegiado. Y después nada, estoy escribiendo un libro que es sobre los años de Macri en el poder y cómo se reconstituyó justamente el peronismo. Eh, las distintas caras de ese peronismo, ¿no? Que fue un poco lo que yo escribí mucho en Letra P, sobre todo, también en El Canciller, pero sobre todo en Letra P, de las mil caras del peronismo bajo Macri, ¿no? De cómo ese del peronismo del medio terminó casi todo adentro del Frente de Todos, del peronismo que yo le llamaba colaboracionista con Macri. Eh, o sea, todo eso, todo ese proceso que alumbró al Frente de Todos, que terminó con Cristina y Alberto. Bueno, sirvió para ganar una elección y ahora hay que ver si sirve para gobernar, ¿no? No está claro todavía. Y eso es lo que estoy tratando de plantear en el libro, que era un libro que iba a salir este año, después me fui demorando un poco yo, no llegué. Y también la pandemia, la parálisis, el encierro, la crisis editorial, etcétera, terminó de definir ahora, la semana pasada definimos, va a salir por siglo XXI, que salga el año que viene seguramente, en marzo, en abril, supongo. Pero nada, me gusta mucho escribir, siempre me gustó escribir y no lo pude Y hacer. ojalá que el gremio de los periodistas puedan, ¿no? Es uno de los gremios más golpeados Sí, con la crisis, ¿no? sí, Yo en algún momento intenté vivir de eso y sé lo difícil que es y tenemos muchos compañeros también que no la están pasando bien, así sí, que ojalá también la recomposición sea parte de lo que te permita a vos laburar un poco menos, que sean sí, mejor pagos. sí. Hoy está complicado eso, como que pareciera que la única salida es la autoexplotación para lo que estamos por fuera un poco del laburo en las grandes empresas. Pero sí, es un debate muy fuerte el tema de hacia dónde va el periodismo y cómo Para hacer, la ¿no? próxima, ¿te parece? Porque se nos va a cortar, pero para la próxima nos queda un montón de cosas por discutir. Muchas gracias a Diego en primer lugar por haber participado, también a todos y todas y todes